Hola a todos. Hoy no vamos a ver ningún módulo en específico, sino que vamos a repasar un concepto que nos vendrá muy bien para módulos sucesivos. Este concepto, que lo habréis visto por la descripción del vídeo, es el concepto de frecuencias en la fotografía. Bueno, este concepto de frecuencias pues viene copiado de la parte de audio. Realmente, pues un canal de música, un canal de audio, pues es una mezcla de diferentes frecuencias de sonido, desde frecuencias bajas hasta las frecuencias más bajas, que son audibles por el oído humano, hasta las frecuencias altas, que son audibles por el oído humano. Por encima de estas frecuencias audibles, pues no se oyen, evidentemente, y por debajo de estas frecuencias pues tampoco son audibles para el oído humano. Nosotros lo que hacemos en audio pues es utilizar un aparato para realzar o atenuar una banda específica de frecuencias. Bien, en un amplificador normal y corriente, en un amplificador de audio normal y corriente, pues siempre tenemos dos botoncitos para los graves y los agudos. Realmente lo que estamos dividiendo el espectro de frecuencias es en tres bandas: los graves, las frecuencias medias, y los agudos, que son las frecuencias más altas. Bien, si nosotros subimos la perilla de los graves, pues lo que estamos haciendo es realzar pues esas frecuencias de audio más bajas. Si nosotros lo que hacemos es bajar la perilla de los agudos, pues lo que estamos haciendo pues es atenuar esas frecuencias más altas. A ese aparato que nos sirve para realzar o atenuar una banda de frecuencias específicas de audio, le llamamos ecualizador. Aquí tenemos un ecualizador específico de 6 bandas, desde las frecuencias bajas de 100 hercios, 200, 400, 800, 1600 y 3200 hercios. Bien, pues esto es toda la frecuencia audible, se ha dividido en 6 bandas, y veis que, por ejemplo, pues aquí, por la posición que tienen los diferentes potenciómetros, pues vemos que aquí lo que estamos haciendo es realzando pues las frecuencias de los más o menos 400 hercios, veis que las frecuencias más bajas y las más altas prácticamente no se realzan, y sin embargo se van realzando pues hasta llegar al máximo de 400 hercios. Esto es un ecualizador que se llama pues de 6 bandas. Tenemos ecualizadores de más bandas. Veis, este ecualizador ya es de 9 bandas, no, de 10 bandas, perdón, de 10 bandas, y bueno, pues lo único que hemos hecho es dividir pues en bandas más estrechas de frecuencia, y cada potenciómetro podemos llevarlo pues a un valor para realzar en el caso del más, o atenuar en el caso de menos. Veis que hay ecualizadores que dividen en un montón de bandas mucho más estrechas la gama de frecuencias, y donde podemos ajustar
pues mucho más exactamente qué frecuencias subimos y bajamos. Bien, pero esto hasta ahora estamos hablando de audio, de sonido. ¿Y qué tiene que ver esto con las fotografías? Bueno, pues mucho y nada en particular. Vamos a ver. El concepto de frecuencias en fotografía, pues es un poco extrapolando el tema del audio. Pero en fotografía lo que llamamos frecuencias realmente es a los detalles. Nosotros en cualquier fotografía tenemos una serie de detalles, y esos detalles pues serán más gruesos o más finos, y a los detalles más gruesos le llamamos que son frecuencias bajas, y a los detalles más finos le llamamos que son frecuencias más altas. En Darktable no hay ningún concepto de frecuencia, pero en Darktable cada vez que veáis en algún control o en algún módulo la palabra ondículas, esta palabra ondículas en el argot fotográfico, en el argot de cualquier fotógrafo, es el equivalente a las frecuencias. Muchos habéis oído pues un método típico de recorte en retrato, pues es el método de separación de frecuencias. Bueno, pues precisamente estamos hablando de esto. Las frecuencias son los detalles que tiene la fotografía. Vamos a ver una serie de fotografías para ver un poco más detenidamente de qué se trata esto de las frecuencias. Fijaros, voy a utilizar un módulo que de momento no lo hemos visto, ya lo veremos en un futuro. Precisamente esto está precisamente para introducir, pues entre otras cosas, este módulo. Vamos a abrir el módulo de retoque. De momento no os preocupéis, que ya lo veremos esto en otro vídeo más detenidamente, y vamos a separarlo en diferentes bandas de frecuencia. Fijaros, si yo hago esto, bueno, pues esto realmente, cada cuadrito de estos es como si fuera un potenciómetro de estos de frecuencias de audio. Vamos a ver un poco detenidamente, vamos a activar la vista de los detalles y vamos a ver primero las frecuencias bajas, las frecuencias de los detalles más gruesos. ¿Veis? Aquí lo que tenemos es detalles muy gruesos. Veis que aquí no hay definición ninguna, solamente se ven pues los detalles y los bordes más gruesos que tenemos en la fotografía. Veis prácticamente que son las líneas estas más gordas de separación del mosaico, es lo que tenemos en esta banda de las frecuencias más bajas. Fijaros, conforme voy yo subiendo de frecuencia, vamos viendo que son detalles más finos. ¿Veis? De esta parte a esta subimos en detalle, ya tenemos detalles más finos. En esta tenemos ya mucho más detalle. Veis que por aquí ya empieza a aparecer, en esta parte de aquí ya empieza a aparecer detalle, cosa que en los detalles gruesos aquí no se veía nada. Detalles más finos, pues aquí ya empezamos a ver detalle. Vamos a ver una frecuencia más alta. Bien, aquí ya tenemos mucho más detallitos, mucho más, ya se pueden ver prácticamente las estelas del mosaico, son detalles mucho más finos. Si vamos a frecuencias un poco más altas, pues fijaros que aquí se ve
mucho más definido el detalle, y si subimos a la gama más alta de frecuencias, pues veremos unos detalles muchísimo más finos. Ya vemos incluso la textura que tiene cada estela. Estamos viendo aquí ya detalles de textura. Vamos a ampliarlo un poquito más, no tanto, que te pasas, pero un poquito. Veis que ya cada estela pues tiene aquí una rugosidad, un detalle. Conforme vayamos dividiendo, si yo esta foto, en vez de dividirlo, ahora mismo lo tengo dividido en 6 bandas de frecuencias, si lo divido en más bandas de frecuencias, pues veremos, aquí me permite nada más que 8 bandas para este tipo de fotografía. Bueno, pues fijaros que ahora el de la frecuencia más alta, pues tenemos muchísimo más detalle. Ya el salto entre una banda y otra pues es menor, y seguimos teniendo pues diferentes detalles en diferentes bandas de frecuencia. Bien, estos detalles es lo que en Darktable se llaman separación por ondículas, y lo veréis que aparece en varios módulos. Fijaros, hay un módulo que hemos visto, os lo dejaré aquí arriba en las tarjetas, es el módulo anterior que hemos visto, que es el módulo de reducción de ruido perfilado. Cuando estuvimos viendo la reducción de ruido perfilado, estuvimos viendo que había 2 modos de funcionamiento. Veis aquí el modo que en teoría está en medias no locales, pero fijaros que tenemos aquí el modo ondículas. Bien, si abrimos el modo ondículas, veis que nos aparece este gráfico, y fijaros que en el eje de las X nos aparece por esta parte la parte gruesa, y por esta parte nos aparece la parte fina. Bien, yo os conté, porque todavía no me has visto el tema de las frecuencias cuando estuvimos viendo este módulo en específico, os comenté que esto pues es el ruido más grueso y aquí el ruido más fino. Realmente no es el ruido, es la frecuencia. Por aquí tenemos las frecuencias más bajas y por aquí tenemos las frecuencias más altas. Realmente el ruido, habitualmente, dependiendo de la cámara, pero habitualmente nos aparece en frecuencias altas, con lo cual si nosotros fuéramos a reducir el ruido, deberíamos suavizar, llevar para arriba, para la parte de arriba, las frecuencias más altas, que es realmente donde aparece el ruido. Vamos a ver esta otra foto para que lo veáis más detenidamente. Mirad, vamos a colocarnos aquí en este lado de aquí, donde tenemos el ruido, y fijaros, si yo ahora me voy aquí a ondículas, si yo ahora mismo suavizo las frecuencias más altas, veis que lo que está haciendo es desapareciendo ese ruido. ¿Lo veis? Vamos a quitar y poner, veis, está desapareciendo el ruido. Si en vez de ponerlo en este modo de color, vamos a resetearlo, vamos a ponerlo en modo RGB, que se verá más fácil, veis que conforme vamos reduciendo el ruido en las frecuencias más altas, pues veis que prácticamente todo el ruido desaparece. Estoy tocando frecuencias más altas. Vamos a verlo esto
en la separación de frecuencias para verlo mejor. Fijaros, yo voy a dividir esto también pues en una serie de bandas, y vamos a ver la banda más baja de frecuencias. Veis que nos aparecen detalles muy burdos. Esto es una frecuencia un poquito más alta, frecuencia un poquito más alta. Aquí en esta frecuencia ya nos estamos dando cuenta de que aparece un poquito de ruido. Frecuencia más alta, y aquí ya realmente tenemos todo el grano de ruido en estas dos bandas de frecuencia. ¿Lo veis? Yo aquí particularmente podría decir, bueno, pues si yo me cargo, atenúo toda esta banda de frecuencias, vamos a hacerlo. Ya os digo que esto lo enseñaré después en otro vídeo específicamente diseñado para este módulo de retoque, pero ahora nos hemos prácticamente, para que lo veáis, nos hemos cargado toda esta banda de frecuencias, los detalles más finos. ¿Lo veis? En los detalles más finos ya no hay detalle, no lo hemos cargado entero. Vamos a cargarnos también el detalle aquí en esta banda de frecuencias un poquito más bajas. Aquí estamos, a la izquierda tenemos las frecuencias más altas y a la derecha las frecuencias más bajas. Bien, vamos a cargarnos también aquí estas frecuencias un poquito más bajas. Ya tenemos en estas dos bandas, veis que no tenemos detalle, sí tenemos detalle en estas otras frecuencias más altas, y vamos a ver qué es lo que nos queda. Fijaros, veis que ha desaparecido prácticamente todo el ruido, sobre todo el ruido de luminancia. El de croma sigue apareciendo, pero el ruido de luminancia ha desaparecido. ¿Pero a base de qué? Pues a base de cargarnos también el detalle. ¿Veis la diferencia? Fijaros, si yo desactivo el módulo y lo activo, ha desaparecido el ruido, pero siempre, ya os lo he repetido muchas veces, a costa de cargarnos detalle, porque realmente lo que es el ruido es actuamos en las bandas de frecuencias altas, donde está realmente el detalle más fino. Bueno, pues realmente esto es lo que os quería explicar de las frecuencias. Realmente para un poco simplificar el concepto y que todo el mundo sepa a partir de ahora, cada vez que hablamos de separación de frecuencias, de las frecuencias altas de una imagen, de las frecuencias bajas, cada vez que digamos la palabra o oigáis la palabra frecuencias en fotografía, en imagen, identificar y hacer igual la palabra frecuencia a detalle. Detalle. Realmente frecuencias altas igual a detalles finos. Frecuencias bajas igual a detalles más gruesos. ¿Lo veis? Vamos a dividirlo esto en más frecuencias. ¿Veis? Frecuencias muy altas, muy bajas. Aquí estoy trabajando con 8 escalas de frecuencia. Estas frecuencias son mucho más bajas, prácticamente no hay detalle, prácticamente la única columna esta que hay aquí y la parte oscura de aquí es lo único que se ve realmente, prácticamente no hay detalle. Pero conforme vamos subiendo de frecuencia, conforme vamos a ver detalles más finos, veremos que van apareciendo más y más detalles. Veis, aquí ya aparece los detalles geométricos de la cúpula, van apareciendo más detalles,
más detalles, hasta que llegamos a los detalles más finos. Bien, pues esto es lo que es las frecuencias en imagen. Frecuencias bajas, detalles más gruesos; frecuencias altas, detalles más finos. Aparte de la parte de ruido perfilado, donde tenemos aquí esta parte del modo ondicular, donde estamos trabajando en los diferentes niveles de frecuencias, de las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas, tenemos otros módulos que veremos ahora justamente en los siguientes vídeos, que también trabajan con frecuencias. También trabajan con frecuencias. Uno de los módulos que trabajan por el método de división de frecuencias es el módulo de retoque, y después vamos a ver, y por eso os he puesto al principio la similitud entre las frecuencias en imagen a las frecuencias de audio, y hemos visto el aparato este que se utiliza para atenuar o realzar bandas de frecuencias en audio, que se llama ecualizador. Pues fijaros que nosotros tenemos aquí un módulo que también se llama ecualizador de contraste. Bueno, pues en el próximo vídeo veremos justamente cómo trabaja este módulo, que es un módulo muy completo y muy versátil, que es el módulo de ecualizador de contraste. Pero este módulo ecualizador, que realmente es como un ecualizador de audio, no se entendería muy bien si no queda claro todo el concepto de frecuencias en la imagen. Bueno, pues a partir de ahora ya sabemos todos lo que son las diferentes frecuencias en las imágenes, y en próximos vídeos ya veremos su utilización. Vale, pues nada, hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos, adiós.